En el verano de 1965, 3 niñas idénticas nacieron en el Hospital La Fe de Valencia, y con ellas llegó una oscuridad que consumiría décadas de vidas y secretos. Las trillizas Navarro se convirtieron en el orgullo de todo el barrio del Carmen, sus rostros angelicales apareciendo en periódicos desde Barcelona hasta Sevilla. Pero detrás de las sonrisas perfectas y los vestidos a juego, se escondía un infierno que destruiría a las 3 hermanas antes de cumplir los 30 años. ¿Qué pasó realmente en aquella casa de 3 plantas junto a la Catedral de Valencia? ¿Y por qué las autoridades españolas ignoraron durante años al maestro de escuela que las mantenía prisioneras en pleno corazón de la ciudad? Los archivos, sellados durante 40 años en los tribunales valencianos, revelan una historia tan perturbadora que incluso los psiquiatras más experimentados del hospital provincial lucharon por documentar todo lo que descubrieron. 3 niñas idénticas, nacidas en lo que parecía ser una familia respetable de Valencia, sistemáticamente destruidas por un padre cuya obsesión con la perfección moral y el control absoluto creó un laboratorio de tortura psicológica que haría famosas a sus hijas por todas las razones equivocadas. Antes de continuar con la historia de las hermanas Navarro y su trágico descenso a lo que los científicos llamarían después locura compartida, queremos que sepas que esta historia es real. Sucedió en España, en una ciudad que todos conocemos, en una época no tan lejana. Porque esta pesadilla española podría haber ocurrido en cualquier parte. Las señales de advertencia estaban allí, escondidas a simple vista, en una comunidad que eligió mirar hacia otro lado en lugar de confrontar la oscuridad que crecía detrás de las contraventanas verdes. El anuncio del nacimiento que lo cambiaría todo apareció en las provincias el 23 de junio de 1965. Pero pocos podrían haber predicho las décadas de explotación y sufrimiento que seguirían. Valencia en 1965 era una ciudad atrapada entre 2 mundos. La España de Franco todavía dominaba cada aspecto de la vida pública, pero bajo la superficie algo estaba cambiando. El turismo comenzaba a traer aire fresco desde Europa, las fábricas crecían en los alrededores, y familias como los Navarro llegaban desde pueblos de Castilla buscando oportunidades en la capital del Turia. Miguel Ángel Navarro había llegado a Valencia desde un pequeño pueblo de Teruel cuando tenía 20 años, trayendo consigo no solo ambiciones de prosperidad, sino también una educación rigurosa en un seminario donde casi se convierte en sacerdote. Su madre, Remedios, había sufrido lo que los médicos de la época llamaban crisis nerviosas, pasando años entrando y saliendo del manicomio provincial. La experiencia la había dejado con delirios paranoicos sobre pureza moral y teorías conspirativas sobre la corrupción de la sociedad española por influencias extranjeras y modernas. Miguel trabajaba como maestro en una escuela del barrio de Ruzafa. Sus colegas lo describían como un hombre serio, obsesionado con la disciplina y el orden, aunque la mayoría atribuía sus ocasionales arrebatos a las excentricidades normales de un maestro estricto de la vieja escuela. Sus superiores notaban que era un trabajador confiable, pero evitaba las interacciones sociales, a menudo comiendo solo mientras leía tratados religiosos antiguos y manuales de pedagogía autoritaria que ya estaban pasados de moda incluso en aquellos años. La pensión donde Miguel vivía antes de casarse era un edificio sombrío de 4 pisos que albergaba a 2 docenas de hombres solteros, la mayoría maestros, funcionarios y comerciantes. Su habitación estaba amueblada espartanamente pero obsesivamente limpia, con imágenes religiosas cubriendo una pared y fotografías de paisajes castellanos adornando otra. Sus compañeros de pensión lo recordaban como callado pero intenso, dado a paseos nocturnos y conversaciones murmuradas que parecían ser discusiones con oponentes invisibles. Carmen López había conocido a Miguel en una procesión de Semana Santa en 1962, atraída por sus modales serios y cortesías de otro tiempo. Ella tenía 24 años, hija de un ferroviario que había muerto en un accidente cuando ella tenía 17. Su madre se había vuelto a casar rápidamente y Carmen se encontró incómoda en la casa de su padrastro, ansiosa por el matrimonio como escape de una situación doméstica difícil. Su noviazgo siguió patrones tradicionales, con Miguel visitando la casa familiar los domingos por la tarde, sentándose en el salón bajo la mirada vigilante de la madre de Carmen. Miguel hablaba poco durante estas visitas, pero su atención hacia Carmen era intensa e inquebrantable. Le traía pequeños regalos, flores del mercado de Colón, dulces de la confitería más antigua de Valencia, libros de poesía mística que ella no entendía completamente pero atesoraba de todos modos. Cuando él propuso matrimonio después de 8 meses de cortejo, Carmen aceptó con entusiasmo, viendo en el matrimonio la seguridad y respetabilidad que anhelaba. La boda se celebró en noviembre de 1962 en la iglesia de San Nicolás, una ceremonia modesta a la que asistieron la familia de Carmen y algunos colegas de Miguel. La recepción se llevó a cabo en un restaurante cerca de la lonja, con paella y horchata servidas en mesas cubiertas con manteles blancos que Carmen había bordado ella misma. La madre de Miguel, Remedios, asistió pero pasó la mayor parte de la noche sentada sola en una esquina,
observando a los otros invitados con intensidad sospechosa. Los recién casados alquilaron un piso en el barrio del Carmen, en una casa antigua con balcones de hierro forjado que daban a una calle estrecha donde los niños jugaban al fútbol cada tarde. Carmen se dedicó a crear un ambiente doméstico perfecto, cosiendo cortinas, organizando muebles y aprendiendo a cocinar los platos que le recordaban a Miguel su infancia en Teruel. Se había casado joven y rápidamente aprendió a navegar el temperamento explosivo de Miguel mediante la observación cuidadosa de sus estados de ánimo y la acomodación preventiva a sus preferencias. El comportamiento de Miguel en privado era marcadamente diferente de su persona pública. En el trabajo y en la comunidad mantenía una fachada de respetabilidad, pero en casa su naturaleza controladora emergía completamente. Monitoreaba las actividades de Carmen, la interrogaba sobre conversaciones con vecinas y establecía reglas detalladas que gobernaban todo, desde cómo debía vestirse hasta qué programas de radio podía escuchar. Afirmaba que estas restricciones eran necesarias para protegerla de influencias corruptoras y mantener los estándares apropiados de una familia católica española. La vida social de la pareja era limitada y cuidadosamente controlada. Miguel permitía que Carmen asistiera a misa, pero insistía en acompañarla y se posicionaba donde pudiera observar sus interacciones con otros feligreses. Desalentaba las amistades con vecinas, alegando que la mayoría de las mujeres modernas carecían de estándares morales apropiados y podrían exponer a Carmen a ideas peligrosas sobre los roles de las mujeres y el comportamiento. Cuando Carmen descubrió que estaba embarazada a finales de 1964, la reacción de Miguel reveló la complejidad de su estado psicológico. Quería hijos para continuar su apellido y demostrar su virilidad a la comunidad, pero también temía la carga financiera y la atención que los niños podrían traer a su mundo privado cuidadosamente guardado. Cuando el médico comenzó a sospechar un embarazo múltiple basándose en el rápido aumento de peso de Carmen y el tamaño de su abdomen, la ansiedad de Miguel se intensificó dramáticamente. Los embarazos múltiples, creía él, eran una señal de reproducción animal, algo más adecuado para ganado que para familias católicas respetables. Había crecido escuchando las historias de su madre sobre la importancia de la pureza genética y los peligros de la degeneración, y la posibilidad de múltiples hijos activó todos sus miedos más profundos sobre contaminación moral y juicio social. El panorama cultural de la España de 1965 proporcionaba el telón de fondo perfecto para lo que vendría. El país estaba experimentando cambios económicos significativos bajo el desarrollismo franquista, con familias desesperadas por cualquier fuente de ingresos o atención que pudiera proporcionar alivio de las dificultades económicas. El cine español había creado un apetito insaciable por niños talentosos, con pequeñas estrellas como Marisol convirtiéndose en fenómenos nacionales y demostrando que los niños talentosos podían ganar ingresos sustanciales para sus familias. La mañana del 23 de junio de 1965, las contracciones de Carmen comenzaron más temprano de lo esperado, dolores agudos que la sorprendieron mientras preparaba el desayuno en la pequeña cocina de su piso. Miguel había salido para la escuela al amanecer, murmurando sobre exámenes finales y la necesidad de ahorrar dinero para los gastos que vendrían. Cuando el dolor comenzó a llegar con intensidad y frecuencia alarmantes, Carmen llamó a gritos a la vecina del piso de abajo, la señora Amparo, quien inmediatamente envió a su hijo a buscar al doctor Sánchez, un médico que mantenía una pequeña consulta sirviendo a las familias del barrio. Para cuando un vecino fue despachado a localizar a Miguel en la escuela, Carmen ya estaba experimentando los intensos dolores de parto que indicaban un parto inminente. El viaje al hospital La Fe tomó casi una hora a través de calles congestionadas con tráfico matutino y obras de construcción de los nuevos desarrollos urbanísticos. Carmen fue transportada en el SEAT 600 del doctor Sánchez, que había sido apresuradamente convertido en ambulancia con mantas y almohadas arregladas en el asiento trasero. Durante todo el trayecto, sus contracciones se intensificaron, y el doctor Sánchez comenzó a sospechar que este no sería un parto rutinario. El Hospital La Fe era la instalación médica premier de Valencia, un complejo moderno que servía a toda la región. La sala de maternidad ocupaba todo el segundo piso, con habitaciones privadas para pacientes adineradas y salas compartidas para familias de clase trabajadora. Carmen fue admitida en una habitación semiprivada que compartiría con otra mujer en trabajo de parto, el alojamiento estándar para familias de medios modestos. El parto fue inusualmente prolongado y difícil, con el cuello uterino de Carmen dilatándose lentamente a pesar de la intensidad de sus contracciones. Cuando la primera bebé finalmente emergió después de casi 14 horas de trabajo de parto, el doctor Sánchez se preparó para los procedimientos rutinarios que seguirían. En cambio, se encontró confrontando evidencia clara de que venían más niños. Las contracciones continuaron con intensidad no disminuida, y el examen reveló que el parto estaba lejos de completarse. La segunda bebé llegó 20 minutos después, seguida por una tercera después de otra media hora. Cada niña era notablemente similar a sus hermanas,
pesando poco más de 2 kilos con rasgos delicados y mechones de pelo oscuro que capturaban la dura iluminación del hospital. Sus llantos estaban sincronizados, como si ya estuvieran comunicándose de maneras que los adultos no podían entender. El doctor Sánchez había oído hablar de nacimientos múltiples, por supuesto, pero nunca había encontrado trillizas en su propia práctica. Sabía que tales nacimientos eran extraordinariamente raros y que a menudo resultaban en mortalidad infantil o problemas de desarrollo severos. Sin embargo, al examinar a cada niña, las encontró saludables y bien formadas, con reflejos fuertes y función pulmonar clara que sugería que sobrevivirían su dramática entrada al mundo. Cuando Miguel finalmente llegó al hospital, habiendo sido localizado después de una búsqueda frenética por los pasillos de la escuela, sus primeras palabras resonarían a través de los corredores y más tarde a través de la trágica historia de la familia. ¿Qué pensarán? ¿Que mi esposa es un animal?, exigió, su rostro enrojecido con lo que las enfermeras reconocieron como alcohol y rabia. Esto es lo que les pasa a los animales, no a familias cristianas decentes. Las enfermeras que escucharon su arrebato intercambiaron miradas de disgusto y preocupación, pero el doctor Sánchez rápidamente llevó al nuevo padre a una habitación privada para discutir la naturaleza extraordinaria de los nacimientos y el cuidado que se requeriría en las próximas semanas. Señor Navarro, el médico explicó pacientemente, su esposa ha dado a luz a 3 niñas idénticas. Esto es extraordinariamente raro. Estas niñas son un milagro médico, y todas están sanas y fuertes. Pero el rostro de Miguel ya se había oscurecido con una furia que parecía desproporcionada a las circunstancias. En su mente, los nacimientos múltiples estaban asociados con animales, con las prácticas de cría que había observado en granjas durante su infancia en Teruel. La idea de que sus vecinos susurrarían sobre su esposa produciendo una camada lo llenó de una rabia que se pudriría durante décadas, envenenando cada aspecto del futuro de su familia. Las bebés, inicialmente etiquetadas simplemente como bebé A, bebé B y bebé C, fueron colocadas en la sala de recién nacidos del hospital mientras Carmen se recuperaba del difícil parto. El personal de la sala de recién nacidos estaba abrumado por la novedad de cuidar a 3 bebés idénticas, y la noticia del nacimiento inusual se extendió rápidamente por el pequeño personal del hospital. Para el amanecer, los reporteros ya se estaban reuniendo fuera del hospital, esperando fotografías y entrevistas. La primera cobertura periodística apareció en la edición de la tarde de las provincias con el titular «Trillizas milagrosas nacen en la fe», acompañado de fotografías de las pequeñas bebés dispuestas en fila, cada una vistiendo batas hospitalarias blancas idénticas. El artículo las describía como especímenes perfectos de la infancia española y notaba que su nacimiento coincidía con un periodo de transformación económica cuando las buenas noticias eran desesperadamente necesarias. La respuesta pública fue inmediata y abrumadora. En cuestión de horas, el hospital fue inundado con visitantes, reporteros y curiosos. La centralita telefónica estaba saturada con llamadas de periódicos de toda España, todos buscando detalles sobre el nacimiento milagroso. Los regalos comenzaron a llegar de extraños de toda la región, mantas, ropa de bebé, juguetes y donaciones en efectivo de familias que apenas podían alimentarse a sí mismas pero querían contribuir a lo que veían como una bendición. El alcalde de Valencia, Adolfo Rincón de Arellano, llegó para una oportunidad fotográfica esa misma tarde, trayendo consigo una proclamación formal declarando el 23 de junio de 1965 como el Día de las Trillizas en honor a las nuevas celebridades de la ciudad. Anunció que la ciudad proporcionaría a la familia Navarro una vivienda con alquiler gratuito durante 1 año y prometió que la comunidad las apoyaría durante los desafiantes primeros meses de criar a 3 bebés simultáneamente. Los negocios locales compitieron para asociarse con la historia de las trillizas. La lechera valenciana ofreció leche gratuita durante el primer año, el Corte Inglés proporcionó ropa a juego, y un concesionario prometió un automóvil lo suficientemente grande para transportar a toda la familia. Las estaciones de radio entrevistaron al doctor Sánchez y al personal del hospital, transmitiendo sus descripciones del notable nacimiento a audiencias de todo el levante español. Miguel observó esta efusión de atención con creciente alarma en lugar de gratitud. Su familia privada se había convertido en propiedad pública de la noche a la mañana, y ya podía sentir la pérdida de control que definiría el resto de su vida. Cuando un empresario local sugirió que las bebés podrían ser exhibidas en ferias y eventos cívicos, ganando dinero significativo para la familia, la paranoia de Miguel sobre la explotación comenzó a fusionarse con su desesperada necesidad de seguridad financiera. La asignación de nombres a las trillizas se convirtió en un evento comunitario cuando las provincias patrocinó un concurso, recibiendo más de 8.000 entradas de toda la comunidad valenciana. Familias se reunieron alrededor de mesas de cocina para sugerir nombres, niños presentaron entradas como tareas escolares, y organizaciones cívicas trataron el concurso como un deber patriótico. La entrada ganadora vino de una maestra de primaria que sugirió Lucía, Amparo y Pilar,
nombres tradicionales valencianos que resonaban con el orgullo local. Los primeros años de vida de las trillizas establecieron patrones de control y explotación que definirían toda su existencia. Carmen, abrumada por las demandas prácticas de cuidar a 3 bebés idénticas, gradualmente entregó más control a Miguel, quien vio oportunidad donde ella solo veía agotamiento. La atención constante de extraños, el flujo interminable de visitantes y fotógrafos, y la presión de mantener su imagen pública crearon un estrés que transformó su modesto piso en un escenario donde la privacidad se volvió imposible. Las bebés requerían cuidado las 24 horas que agotaba completamente a Carmen. Alimentar a 3 bebés cada 2 horas significaba que rara vez dormía más de 90 minutos seguidos. Cambiar, bañar y monitorear a 3 niñas que compartían cada enfermedad infantil simultáneamente la empujó al borde del colapso físico y emocional. Miguel, en lugar de ayudar con el cuidado infantil, se nombró a sí mismo como el gerente y publicista de la familia, reservando apariciones y gestionando el flujo constante de solicitudes de fotografías y entrevistas. Para su primer cumpleaños en 1966, las niñas estaban apareciendo regularmente en eventos locales, llevadas en un cochecito especialmente diseñado de 3 asientos que había sido donado por un fabricante ansioso por publicidad. Vestían trajes a juego cosidos por Carmen, quien trabajaba hasta altas horas de la noche creando disfraces cada vez más elaborados para sus apariciones públicas. Miguel insistía en que las niñas usaran cintas de diferentes colores, roja para Lucía, azul para Amparo y verde para Pilar, para que el público pudiera distinguirlas y desarrollar apegos individuales a cada niña. La familia se mudó a una casa más grande en el barrio de Benimaclet cuando las niñas tenían año y medio, usando dinero ganado de sus apariciones y donaciones de simpatizantes. La casa era modesta pero respetable, con 3 dormitorios, un patio interior y un sótano donde Miguel comenzó a almacenar la creciente colección de regalos, fotografías y recuerdos relacionados con la fama de sus hijas. Convirtió un dormitorio en lo que llamaba su oficina, donde mantenía registros detallados de cada aparición, cada fotografía y cada peseta ganada a través de la celebridad de las niñas. Miguel había descubierto que la fama de sus hijas podía abrir puertas que su profesión de maestro y su clase trabajadora habían mantenido firmemente cerradas. Se postuló exitosamente para el cargo de inspector escolar en 1968, usando fotografías de las trillizas en sus materiales de campaña con el lema: "Un hombre que puede manejar a 3 puede manejar cualquier cosa". La ironía de este mensaje se haría evidente solo décadas después, cuando se revelara el alcance completo de su manejo a investigadores horrorizados. Las actuaciones de las niñas evolucionaron desde simples apariciones en eventos parroquiales y picnics comunitarios a espectáculos más elaborados que presentaban canto sincronizado, baile y recitación de poemas que Miguel escribía específicamente para ellas. Pasaba horas entrenándolas, insistiendo en una coordinación perfecta y expresiones idénticas. Cualquier desviación de su guión resultaba en castigos severos administrados en privado donde ningún observador podía presenciar sus métodos. Carmen cosía sus disfraces con atención obsesiva al detalle, creando trajes a juego cada vez más complejos que deleitaban a audiencias y fotógrafos. Las niñas aprendieron a moverse al unísono, a hablar en armonía y presentar un frente unido de dulzura e inocencia que enmascaraba las crecientes tensiones en sus vidas privadas. Miguel monitoreaba sus actuaciones desde entre bastidores o desde el público, listo para intervenir si alguna mostraba signos de independencia o espontaneidad. Detrás de la fachada pública, el comportamiento de Miguel se estaba volviendo cada vez más errático y controlador. Instaló cerraduras en las puertas del dormitorio de las niñas, alegando que necesitaba protegerlas de influencias externas e intentos potenciales de secuestro. Monitoreaba sus conversaciones entre sí, a menudo escuchando fuera de su puerta o interrogándolas por separado sobre lo que habían discutido. Cualquier correo dirigido a las niñas era abierto y leído por Miguel antes de que se les permitiera verlo, y la mayoría de las cartas de admiradores eran destruidas en lugar de compartidas. Las niñas asistieron al Colegio Cervantes, pero su experiencia allí estaba lejos de ser normal. Miguel insistía en llevarlas a la escuela cada mañana y recogerlas cada tarde, nunca permitiéndoles caminar con otros niños o participar en actividades extraescolares. Se posicionaba donde podía observar las ventanas de su aula durante el recreo, alegando que las estaba protegiendo de daños potenciales, pero en realidad monitoreando sus interacciones con maestros y compañeros de clase. Los maestros del Colegio Cervantes notaron que las niñas parecían inusualmente temerosas de cometer errores y a menudo miraban nerviosamente hacia las ventanas como si esperaran ser observadas. Rara vez participaban en discusiones de clase a menos que fueran directamente llamadas, y mostraban poco interés en formar amistades con sus compañeras. Cuando otros niños se acercaban a ellas durante el recreo, las trillizas se juntaban, hablando en susurros y mirando ansiosamente hacia las ventanas de la escuela donde sabían que su padre podría estar observando. La señorita Teresa Martínez,
su maestra de cuarto grado, intentó discutir sus preocupaciones con Miguel durante una conferencia de padres en 1972. Notó que las niñas parecían aisladas de sus compañeras y sugirió que podrían beneficiarse de más oportunidades para desarrollar intereses individuales y amistades. La respuesta de Miguel fue inmediata y hostil, acusando a la señorita Martínez de intentar corromper a sus hijas con teorías educativas modernas que socavaban la autoridad paterna y los valores familiares tradicionales. El aislamiento de la familia se profundizó a medida que la paranoia de Miguel se expandía para incluir a vecinos, maestros e incluso miembros de la familia extendida. Comenzó a expresar admiración por sistemas de autoridad absoluta y disciplina familiar estricta, coleccionando manuales pedagógicos antiguos y tratados sobre educación moral que promovían el control paternal total. Sus comentarios sobre la degeneración moral de la sociedad moderna se volvieron cada vez más virulentos, aunque tenía cuidado de moderar su lenguaje cuando hablaba con reporteros o funcionarios públicos que pudieran dañar su imagen pública. A medida que las niñas entraban en su adolescencia, las actuaciones continuaban, pero su contenido comenzó a cambiar de maneras inquietantes. Miguel insistía en que interpretaran canciones sobre la importancia de la pureza femenina y la obediencia a la autoridad paterna. Escribía muchas de las letras él mismo, composiciones que enfatizaban su rol como representantes de la inocencia española y los peligros que amenazaban a las jóvenes que se desviaban del comportamiento apropiado. Las observaba desde entre bastidores mientras cantaban estas canciones, sus ojos fijos en sus rostros con una intensidad que hacía que otros observadores se sintieran incómodos. Para 1984, cuando las trillizas cumplieron 19 años, la imagen pública cuidadosamente construida de la familia perfecta comenzaba a mostrar grietas que ni siquiera el control férreo de Miguel podía ocultar completamente. Reporteros locales que habían seguido su historia durante casi 2 décadas comenzaron a notar inconsistencias en las declaraciones públicas de la familia y las apariciones cada vez más tensas de las niñas en eventos comunitarios. La perfección sincronizada que una vez había encantado a las audiencias ahora parecía forzada y artificial, con momentos de discordia que sugerían problemas más profundos. Amparo, quien siempre había sido la más expresiva de las tres, comenzó a mostrar comportamientos que preocupaban a quienes conocían a la familia. Durante entrevistas, a veces comenzaba conversaciones y luego se detenía a mitad de frase, mirando al espacio con una expresión de profunda confusión. Sus respuestas a preguntas simples se volvieron cada vez más divagantes y desconectadas, llenas de referencias a observadores y jueces que no tenían sentido para los oyentes. Durante actuaciones, ocasionalmente cantaba letras que no coincidían con las de sus hermanas, creando discordia en la armonía previamente perfecta que había sido su marca registrada durante casi 2 décadas. Pilar, la menor por cuestión de minutos, se había vuelto casi completamente silenciosa en público, hablando solo cuando se le dirigía directamente y entonces en susurros que las audiencias a menudo no podían escuchar. Maestros que habían trabajado con las niñas durante sus breves periodos de escolarización pública reportaron que Pilar parecía existir en un mundo de su propia creación, a menudo dibujando imágenes perturbadoras de figuras sin rostro y casas en llamas durante las lecciones de arte. Su obra estaba llena de símbolos que los adultos no podían interpretar, ojos flotando sobre puertas, niñas de pie en jaulas, figuras con bocas cosidas. Lucía había comenzado a experimentar lo que ella describía como episodios durante los cuales se convencía de que extraños la estaban siguiendo o que objetos familiares en su casa habían sido movidos o reemplazados por sustitutos idénticos. Su paranoia parecía hacer eco de las obsesiones de Miguel, pero mientras los miedos de él se centraban en amenazas externas a la reputación y pureza de la familia, los de ella se centraban en la idea de que la realidad misma era inestable y poco fiable. Pasaba horas examinando fotografías de sí misma y sus hermanas, convencida de que las imágenes habían sido alteradas o que los rostros que le devolvían la mirada pertenecían a extrañas. El médico de la familia, el doctor Ramírez, había crecido cada vez más preocupado por el estado mental de las niñas y había comenzado silenciosamente a investigar sus síntomas en sus revistas médicas. Lo que encontró sugería que las 3 hermanas podrían estar desarrollando signos de lo que los psiquiatras estaban comenzando a llamar esquizofrenia, una condición que a menudo emergía en la edad adulta temprana y podía ser desencadenada por estrés prolongado o trauma. La simetría de sus síntomas era particularmente preocupante, sugiriendo ya sea una predisposición genética compartida o un desencadenante ambiental común que había afectado a las 3 idénticamente. Cuando el doctor Ramírez se acercó a Miguel con sus preocupaciones, sugiriendo que las niñas podrían beneficiarse de evaluación psiquiátrica y posiblemente medicación o terapia, la reacción de Miguel fue explosiva y reveladora. Acusó al médico de ser parte de una conspiración para destruir a su familia, alegando que psiquiatras modernos y simpatizantes comunistas estaban usando tratamientos de salud mental para socavar valores tradicionales españoles y destruir la unidad familiar. Inmediatamente comenzó a buscar un nuevo médico que fuera más comprensivo con lo que llamaba disciplina familiar normal y menos influenciado por teorías modernas degeneradas.
La percepción de la comunidad sobre la familia Navarro comenzó a cambiar cuando historias del comportamiento cada vez más extraño de Miguel llegaron a las fuerzas del orden locales y agencias de servicios sociales. Su trabajo como inspector escolar se había vuelto errático y preocupante, con reportes de que pasaba turnos enteros estacionado fuera de institutos vigilando lo que llamaba influencias degeneradas entre los estudiantes. Había comenzado a hacer recomendaciones disciplinarias basadas en sus juicios morales personales en lugar de violaciones reales de las normas escolares. En 1985, una trabajadora social llamada Isabel Fernández comenzó a investigar reportes de que las niñas Navarro estaban siendo aisladas de sus compañeras y sometidas a restricciones inusuales que podrían constituir negligencia educativa o abuso psicológico. Sus visitas a la casa familiar fueron breves y cuidadosamente coreografiadas por Miguel, quien presentaba a sus hijas como ciudadanas modelo que simplemente estaban dedicadas a su carrera artística y sus obligaciones familiares. Pero Fernández notó detalles que perturbaron sus instintos profesionales. La forma en que las niñas se movían en perfecta sincronización incluso cuando pensaban que nadie las estaba observando, su postura y expresiones faciales idénticas, y lo más perturbador de todo, la forma en que a veces terminaban las frases de las otras incluso cuando hablaban con extraños. Fernández también observó el comportamiento de Miguel durante sus visitas, notando sus constantes interrupciones cuando intentaba hablar con las niñas individualmente y su insistencia en proporcionar respuestas a preguntas dirigidas a sus hijas. Cuando sugirió que las niñas podrían beneficiarse de asesoramiento individual o participación en actividades sociales normales de adolescentes, Miguel se agitó y puso a la defensiva, alegando que influencias externas estaban intentando corromper a su familia y destruir su vínculo especial. El punto de quiebre llegó a finales de 1986, cuando Amparo experimentó lo que los testigos describieron como un colapso psicológico completo durante una actuación en una celebración navideña comunitaria celebrada en el Palau de la Música de Valencia. Las trillizas estaban interpretando su canción característica, una versión de un villancico tradicional, cuando Amparo de repente dejó de cantar y comenzó a gritar que los miembros de la audiencia nos están observando morir y que los monstruos de padre se están escondiendo detrás de sus caras. La audiencia, inicialmente confundida por lo que parecía una interpretación dramática de la canción, gradualmente se dio cuenta de que algo estaba seriamente mal. Los gritos de Amparo se volvieron cada vez más incoherentes, llenos de referencias a jueces invisibles, casas ardiendo y niñas atrapadas en espejos. Las otras dos hermanas continuaron cantando como si nada hubiera pasado, sus voces manteniendo armonía perfecta mientras Amparo era llevada del escenario por voluntarios horrorizados. La respuesta de Miguel al colapso público de su hija fue rápida y brutal. En lugar de buscar atención médica para Amparo, la confinó al sótano de su casa durante 4 días, alegando que estaba sufriendo de histeria femenina que podía ser curada mediante aislamiento y oración. Cuando finalmente se le permitió reunirse con la familia, Amparo parecía diferente, más callada, más sumisa, pero también más desconectada de la realidad que antes. Las consecuencias del colapso público de Amparo obligaron a Miguel a confrontar la realidad de que su fachada cuidadosamente construida se estaba desmoronando. Pero en lugar de buscar ayuda para su hija, decidió implementar controles aún más estrictos, convencido de que influencias externas eran responsables de lo que veía como la debilidad temporal de Amparo. El incidente había sido presenciado por cientos de personas, incluidos varios funcionarios locales y reporteros, haciendo imposible desestimarlo o explicarlo como un problema familiar menor. La respuesta de Miguel reveló el alcance completo de sus delirios paranoicos y su completa incapacidad para reconocer su propio papel en el deterioro psicológico de su hija. Se convenció de que enemigos de su familia, psiquiatras modernos, simpatizantes comunistas y degenerados morales, estaban usando guerra psicológica para destruir lo que veía como un símbolo de superioridad moral española. Las trillizas, en su visión del mundo retorcida, representaban todo lo que era puro y bueno sobre la España tradicional, y su corrupción señalaría el triunfo de la degeneración sobre los valores tradicionales. La casa familiar se convirtió en una fortaleza cuando Miguel implementó medidas de seguridad que aislaron a sus hijas aún más del contacto social normal. Instaló cerraduras adicionales en todas las puertas y ventanas exteriores, compró cortinas gruesas para evitar que los vecinos vieran el interior, y comenzó a mantener registros detallados de cualquiera que se acercara a la casa o mostrara interés en su familia. Compró un rifle, que alegaba era para caza, pero que los vecinos notaron que limpiaba obsesivamente mientras se sentaba en su porche delantero, observando la calle con intensidad sospechosa. La vigilancia de Miguel sobre sus hijas se extendió a cada aspecto de sus vidas diarias. Instaló un sistema de espejos que le permitía monitorear sus actividades desde su taller en el sótano, y requería que explicaran cada minuto de su tiempo cuando él no estaba físicamente presente. Su correspondencia no solo era leída, sino copiada y archivada en registros detallados que documentaban cada interacción con el mundo exterior. Dentro de la casa,
Las rutinas diarias de las niñas se volvieron cada vez más rígidas y extrañas. Miguel instituyó lo que llamaba inspecciones de pureza, requiriendo que sus hijas se sometieran a exámenes físicos que alegaba eran necesarios para asegurar que no habían sido contaminadas por influencias externas. Estas inspecciones, conducidas en el sótano donde había instalado lo que describía como una instalación médica, se volvieron más frecuentes y más invasivas a medida que su paranoia se profundizaba y su obsesión con su desarrollo físico se intensificaba. El sótano había sido transformado en el dominio privado de Miguel, donde podía conducir sus exámenes y mantener sus registros de vigilancia sin interferencia. Había instalado una mesa de examen médico comprada a una compañía de suministros hospitalarios, junto con instrumentos y suministros que alegaba eran necesarios para higiene y monitoreo de salud apropiados. Las paredes estaban cubiertas con gráficos que rastreaban el desarrollo físico de sus hijas, ciclos menstruales y lo que llamaba anomalías de comportamiento. Carmen, quien hacía mucho había aprendido a evitar confrontar a su esposo directamente, comenzó a mostrar signos de depresión severa mientras presenciaba el abuso escalado de sus hijas. Los vecinos reportaron verla de pie en las ventanas durante horas, mirando la calle con una expresión de profunda desesperanza. Su apariencia física se deterioró notablemente, con pérdida de peso dramática y envejecimiento prematuro que sugería estrés crónico y posiblemente nutrición inadecuada. El comportamiento de las trillizas se volvió cada vez más sincronizado y perturbador a medida que se adaptaban a las demandas escaladas de su padre por control y perfección. Habían desarrollado lo que los psicólogos más tarde reconocerían como un sistema delirante compartido en el cual creían que estaban siendo constantemente observadas y evaluadas por jueces invisibles que las castigarían por cualquier desviación de la obediencia perfecta. Sus conversaciones, incluso en privado, seguían guiones que parecían ensayados y artificiales. Hablaban en susurros cuando pensaban que estaban solas, pero incluso estas conversaciones privadas revelaban el grado en que la visión paranoica del mundo de Miguel había infectado su comprensión de la realidad. Se referían a los vecinos como observadores, a los maestros como corruptores, y a cualquiera que mostraba bondad o interés como infiltrados potenciales, enviados para probar su lealtad a los valores familiares. La mañana del 12 de marzo de 1987 dividiría para siempre la historia de la familia Navarro en un antes y un después. Investigadores de salud mental del Estado acompañados por agentes de la Policía Nacional llegaron a la casa de 3 plantas en Benimaclet con autoridad legal para conducir verificaciones de bienestar de todos los miembros de la familia. El equipo de investigación fue liderado por la doctora Elena Tormos, una trabajadora social psiquiátrica con amplia experiencia en casos que involucraban disfunción familiar, y el inspector Carlos Ortiz, un oficial de policía veterano especializado en crímenes contra menores. Lo que encontraron dentro conmocionaría incluso a profesionales experimentados que pensaban haber visto cada forma de disfunción familiar imaginable. La casa parecía normal desde afuera, bien mantenida, con un jardín que sugería orgullo en la propiedad. Pero el interior revelaba un nivel de control y vigilancia que transformaba un hogar familiar en algo que se asemejaba a una prisión o laboratorio. Las áreas de estar de la casa eran escasas y estériles, con muebles arreglados para proporcionar líneas de visión claras desde la silla de Miguel a cada otra ubicación. Imágenes religiosas dominaban las paredes, pero un examen más cercano reveló que muchas de las imágenes habían sido alteradas con adiciones escritas a mano por Miguel que transformaban versos bíblicos en justificaciones de autoridad paterna y pureza moral. Imágenes religiosas dominaban las paredes, pero un examen más cercano reveló que muchas de las imágenes habían sido alteradas con adiciones escritas a mano por Miguel que transformaban versos bíblicos en justificaciones de autoridad paterna y pureza moral. Las fotografías familiares mostraban a las niñas a varias edades, pero su disposición seguía un patrón perturbador. Imágenes documentando su desarrollo físico estaban agrupadas con notaciones detalladas en la letra de Miguel. El sótano, que Miguel había mantenido cerrado con llave y fuera de límites para visitantes durante años, reveló el verdadero alcance de sus obsesiones paranoicas y su abuso sistemático de sus hijas. Los investigadores descendieron las escaleras de madera para encontrar un espacio que había sido convertido en lo que solo podía describirse como un centro de vigilancia y examen. Las paredes estaban cubiertas con cientos de fotografías de las niñas tomadas sin su conocimiento, imágenes capturadas a través de ventanas, puertas y espejos que documentaban sus actividades diarias con el detalle obsesivo de una investigación criminal. Las fotografías estaban organizadas cronológicamente y por tema, con secciones separadas dedicadas al desarrollo físico de cada hija, interacciones sociales y lo que Miguel había etiquetado como anomalías de comportamiento. Algunas imágenes mostraban a las niñas en varios estados de desnudez, aparentemente tomadas durante lo que Miguel había descrito a los investigadores como exámenes médicos.
Más perturbadores eran los registros escritos detallados que Miguel había mantenido, llenando docenas de cuadernos con observaciones sobre las conversaciones de sus hijas, su desarrollo físico, sus ciclos menstruales y lo que describía como evidencia de su corrupción moral por influencias externas. Los registros revelaban un nivel de monitoreo invasivo que excedía incluso las peores expectativas de los investigadores, incluidos registros detallados de los hábitos de baño de las niñas, sus patrones de sueño y transcripciones de conversaciones que habían pensado que eran privadas. La doctora Tormos notó que los registros contenían extensas referencias a teoría pedagógica autoritaria y literatura moralista, con Miguel intentando analizar el comportamiento de sus hijas a través de la lente de pureza moral y superioridad espiritual. Había registrado sus observaciones sobre que hija mostraba signos de tendencias degeneradas y había desarrollado teorías elaboradas sobre cómo las influencias externas estaban intentando corromper su herencia moral. La instalación médica que Miguel había establecido en el sótano incluía una mesa de examen comprada a una compañía de suministros hospitalarios, junto con instrumentos que alegaba eran necesarios para monitorear la salud y pureza de sus hijas. Los investigadores encontraron evidencia de que estos exámenes se habían vuelto cada vez más invasivos y frecuentes a lo largo de los años, con gráficos detallados rastreando lo que Miguel llamaba medidas de pureza e indicadores de contaminación. El inspector Ortiz descubrió un gabinete cerrado que contenía documentación adicional de las obsesiones de Miguel, incluida correspondencia con organizaciones conservadoras extremas, materiales de propaganda moralista y planes detallados para lo que llamaba medidas protectoras que serían necesarias si su familia fuera atacada por enemigos morales. El gabinete también contenía fotografías y artículos personales pertenecientes a sus hijas que parecían haber sido tomados sin su conocimiento o consentimiento. Arriba, el dormitorio de las niñas revelaba evidencia adicional del control comprensivo de su padre sobre sus vidas. Las paredes estaban cubiertas con reglas escritas a mano que gobernaban cada aspecto de su comportamiento, desde instrucciones detalladas sobre higiene personal hasta protocolos elaborados para interacciones con extraños. Las reglas estaban escritas en la letra distintiva de Miguel y cubrían temas que iban desde postura apropiada durante actuaciones hasta temas aceptables de conversación con personas externas. Su ropa estaba almacenada en armarios cerrados con llave, con conjuntos seleccionados y dispuestos por Miguel cada mañana según horarios detallados que mantenía. Los investigadores encontraron evidencia de que monitoreaba la ropa de sus hijas en busca de signos de desgaste o manchas que pudieran indicar actividades no autorizadas o fallas morales. Incluso su ropa interior estaba sujeta a su inspección y aprobación. Quizás lo más perturbador fueron los diarios que los investigadores encontraron escondidos bajo los colchones de las niñas, escritos en un código que tomó a expertos criptógrafos semanas descifrar. Estos diarios revelaban el alcance completo de su deterioro psicológico y sus delirios compartidos sobre ser constantemente observadas y juzgadas por autoridades invisibles. El código parecía haber sido desarrollado por las niñas como una forma de comunicarse sin el conocimiento de su padre, pero el contenido sugería que incluso sus pensamientos privados habían sido contaminados por su visión paranoica del mundo. El diario de Amparo describía fantasías elaboradas sobre escape y venganza, pero también periodos de disociación completa durante los cuales sentía que estaba observando su vida desde fuera de su propio cuerpo. Escribía sobre los observadores que vigilaban todo lo que hacían y los jueces que las castigarían por cualquier violación de las reglas de su padre. Sus entradas revelaban una comprensión sofisticada de la disfunción de su familia, pero también una creciente incapacidad para distinguir entre la vigilancia de su padre y observadores imaginarios. Los escritos de Pilar revelaban un rico mundo interno de compañeros imaginarios que ofrecían protección de lo que llamaba los observadores, pero también episodios de rabia violenta que luchaba por controlar. Su diario contenía descripciones detalladas de fantasías que involucraban la destrucción de su casa y la muerte de su padre, alternando con expresiones de culpa y autoodio por tener tales pensamientos. El diario de Lucía documentaba su creciente convicción de que la realidad misma era inestable, con observaciones detalladas sobre cómo objetos familiares parecían cambiar cuando no estaba mirando y cómo las caras de la gente a veces se transformaban en las de extraños. Había desarrollado teorías elaboradas sobre dimensiones paralelas y realidades duplicadas, sugiriendo una ruptura completa de la realidad consensual que probablemente había estado desarrollándose durante años. Cuando los investigadores intentaron entrevistar a Miguel, sus respuestas revelaron el alcance completo de su sistema delirante y su completa falta de perspicacia sobre el daño que había infligido a su familia. Insistió en que sus hijas estaban siendo objetivo de una conspiración internacional de psiquiatras modernos, simpatizantes comunistas y degenerados morales que querían corromper a la juventud española y destruir la pureza moral tradicional. Miguel alegó que su supervisión estricta era lo único que protegía a sus hijas de la destrucción moral y que cualquier problema que experimentaran era el resultado de aislamiento insuficiente de influencias dañinas.
Presentó teorías detalladas sobre cómo el tratamiento psiquiátrico estaba siendo usado como un arma contra familias tradicionales españolas y cómo la fama de sus hijas las había convertido en objetivos para aquellos que querían socavar la superioridad moral. Sus declaraciones revelaron su completa incapacidad para reconocer a sus hijas como individuos con sus propias necesidades y derechos. Hablaba de ellas como si fueran posesiones o experimentos, describiendo su vigilancia y exámenes como investigación necesaria sobre pureza moral y superioridad espiritual. No mostró remordimiento por el daño psicológico que había infligido e insistió en que sus métodos eran científicamente sólidos y moralmente justificados. Carmen, cuando fue interrogada separadamente de su esposo, reveló años de abuso psicológico y físico que había soportado mientras intentaba proteger a sus hijas de lo peor de las obsesiones de Miguel. Describió la creciente obsesión de Miguel con controlar cada aspecto de sus vidas y sus reacciones violentas a cualquier sugerencia de que sus métodos eran dañinos o inusuales. Su testimonio proporcionó evidencia crucial de la naturaleza sistemática del abuso y su escalada durante la década anterior. El relato de Carmen reveló que había intentado buscar ayuda en varias ocasiones, pero la posición de Miguel en la comunidad y su habilidad para presentar una fachada respetable habían dificultado que convenciera a las autoridades de que estaba ocurriendo abuso serio. Había sido amenazada con violencia si revelaba secretos familiares, y vivía en constante temor de que cualquier intento de proteger a sus hijas resultaría en un trato aún peor para ellas. Las niñas mismas, cuando finalmente fueron entrevistadas lejos de la presencia de su padre, lucharon por comunicarse con sus interrogadores de maneras que revelaban el profundo impacto de su abuso. Años de aislamiento y manipulación psicológica las habían dejado incapaces de distinguir entre la realidad y el elaborado sistema delirante que su padre había impuesto sobre ellas. Sus respuestas eran a menudo contradictorias y confusas, sugiriendo trauma psicológico severo que requeriría tratamiento extensivo. La doctora Tormos notó que las niñas mostraban síntomas de lo que más tarde se reconocería como trastorno de estrés postraumático complejo, incluyendo disociación, hipervigilancia y una incapacidad para formar relaciones sociales normales. Su sistema delirante compartido se había arraigado tanto que tenían dificultades para aceptar que la vigilancia y exámenes de su padre eran anormales o dañinos. La decisión de remover a las 3 niñas de su hogar familiar y colocarlas bajo cuidado psiquiátrico fue tomada en horas de la investigación inicial. El arresto de Miguel por cargos de abuso infantil, abuso sexual y peligro para menores marcó el final de la carrera de actuación pública de las trillizas Navarro y el comienzo de su transformación en la familia más estudiada en la historia psiquiátrica española. Miguel Navarro cumplió menos de 3 años en prisión por sus crímenes contra sus hijas, una sentencia que reflejaba la comprensión limitada del abuso psicológico que prevalecía en el sistema legal español de los años 80. Los cargos contra él se centraban principalmente en abuso físico y negligencia, con fiscales luchando por articular el alcance completo del daño psicológico que había infligido a través de sus métodos de vigilancia y control. Tras su liberación de prisión en 1990, Miguel desapareció de la vista pública, aunque algunos reportes sugieren que continuó manteniendo contacto con grupos conservadores extremos que compartían su ideología moralista. Nunca mostró remordimiento por su trato a sus hijas y continuó insistiendo en que sus métodos habían sido científicamente sólidos y moralmente justificados. Carmen vivió tranquilamente en un pequeño apartamento en Valencia hasta su muerte en 2003, nunca hablando públicamente sobre las experiencias de su familia o los años de abuso que había soportado. Mantuvo contacto mínimo con sus hijas durante su hospitalización y parecía incapaz de superar el trauma de su matrimonio y la culpa que sentía sobre su fracaso en proteger a sus hijas. Las trillizas mismas siguieron caminos divergentes después de su liberación de la supervisión del sistema de salud mental a finales de los años 90. Lucía, la más resiliente de las 3, eventualmente se casó y tuvo una hija, aunque luchó con episodios de enfermedad mental a lo largo de su vida. Se convirtió en defensora de los derechos de pacientes psiquiátricos y habló críticamente sobre la forma en que su familia había sido explotada tanto por los medios como por la comunidad científica. Amparo y Pilar pasaron décadas entrando y saliendo de instituciones psiquiátricas, sus condiciones estabilizándose algo con el desarrollo de nuevos medicamentos, pero nunca recuperándose completamente de sus infancias traumáticas. Ambas mujeres lucharon con enfermedad mental crónica que hizo difícil la vida independiente, aunque pudieron mantener relaciones con su hermana Lucía y participaron en reuniones familiares cuando sus condiciones lo permitieron. Hoy, solo Lucía sobrevive, ahora en sus 50, viviendo en una residencia asistida cerca de su hija adulta. En años recientes ha hablado más abiertamente sobre las experiencias de su familia, trabajando con periodistas e investigadores para asegurar que la historia completa de las trillizas Navarro incluya el abuso, control sistemático y explotación que moldearon sus vidas. ¿Qué piensas sobre este caso trágico? ¿Cómo pudo el sufrimiento de una familia ser ignorado durante tanto tiempo por una comunidad que decía preocuparse por ellas?
¿Podrían mejores sistemas haber prevenido este abuso sistemático y explotación? Comparte tus pensamientos. La verdad sobre las trillizas Navarro nos recuerda que a veces los monstruos más horribles son aquellos que viven a simple vista, protegidos por la respetabilidad y la autoridad, y que el precio de ignorar el abuso puede resonar a través de generaciones.